creemos que el Señor puede hacer algo grande en nosotros, como personas, como ministros y como iglesia. El Espíritu de Dios quiere hacer cosas nuevas en nosotros. Y quiero que vaya a Génesis, capítulo 37. Este mensaje el Señor me lo dio hace unos días atrás y creo que le va a servir a usted. Creo que el Señor nos va a hablar, porque tal vez usted no sea como el título de este mensaje, pero puede hacer que otra persona sí, o puede hacer que estas acciones las vean otros. Y el título de hoy es Con revelación, pero con mal corazón. Con revelación, pero con mal corazón. Y vamos a hablar de José y de los hermanos de José. En el cuerpo de Cristo hay personas así, que profetizan, que sanan a los enfermos, que echan fuera demonios, pero son personas malas. Se escucha raro decir que hay cristianos malos y hay cristianos malos. Creo que el título de cristiano pesa a cualquier persona, porque cristiano significa un seguidor de Cristo. Cristiano significa alguien que imita a Jesús. Y Jesús nunca fue corrompido del corazón ni de la mente. Jesús fue un hombre lleno de amor y lleno de misericordia. Pero podemos ver que en la Biblia hay hombres que tuvieron grandes dones, grandes talentos, pero también tenían un corazón malo, un corazón dañino. Comparando el corazón de Saúl con el corazón de David. Comparando el corazón de Saúl con el corazón de Jacob. Comparando el corazón de Caín con el corazón de Abel. Comparando el corazón de los 11 discípulos con el corazón de Judas. Nadie se fue de la cobertura de Jesús, aún estando Judas ahí, aún viendo que Judas lo vendió. Siempre siguieron. Gracias a ellos está la iglesia de Cristo hoy. Otros hubieran dicho no, si aquí hay traicioneros hay, traidores hay, pero la iglesia sigue en pie. Haya o no hayan traidores, haya o no hayan gente que le dé la espalda a Dios. Vamos a leer Génesis 37 del 1 al 11. Con revelación, pero con un mal corazón. ¿Cuántos profetas? Si no le estoy hablando de pueblo profético, le estoy hablando de profetas de oficio, que dan palabras certeras, palabras exactas, pero tienen un corazón malo. Han dañado el cuerpo de Cristo, han abusado de personas espiritualmente, proféticamente, han saqueado iglesias, le han quitado dinero a la gente ingenua. Dice la palabra de Dios: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ahí habla la Biblia cuántos años tenía José. 17 años. Apacentaba las ovejas con sus hermanos, al igual que Moisés, al igual que David, era un pastor de ovejas. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. O sea, los hermanos de José tenían mala fama. Escuche. Y quien mandaba supervisar a los hermanos era el padre, por eso José caía mal. Dice el siguiente versículo: y amaba a Israel. Israel se refiere a Jacob. Recuerden que el ángel le cambió el nombre a Jacob por Israel cuando peleó. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos. ¿Por qué? Porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. La diversidad de colores significa la gracia de Dios. O sea, proféticamente había una gracia en José que se estaba reflejando no solamente en lo espiritual, sino en su vestuario y en lo natural. La diversidad de colores era la gracia de Dios sobre él. 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, y a todos sus hermanos, dice, le aborrecían. Oigan bien, sus propios hermanos le aborrecían. Pero escucha esto, dice, y no podían hablarle pacíficamente, o sea, le hablaban ásperamente. Y en la iglesia hay gente así.
que le pueden hablar a usted ásperamente, y gente que está en el altar, gente que está predicando, gente que está enseñando, gente que lo va a ver de menos. Yo he escuchado líderes que dicen, tal persona todavía no está a mi nivel. Así dicen, de la boca de ellos yo lo he escuchado. Yo siempre he dicho, uno necesita a dos personas para crecer. El que está arriba para que le enseñe y para que le imparta sabiduría y para escalar, y el que está abajo para impartirle y darle, porque dando es como yo recibo. Y también a los lados, a los que estamos parejos, hay que verlos como Cristo lo ve. Pero yo debo respetar el que está arriba y también debo respetar el que está abajo. No ver demasiado grande al que está arriba, ni ver demasiado menos al que está abajo. Porque por algo Dios lo tiene arriba y aquel por algo está abajo. La Biblia dice que Dios nos da a nosotros según nuestra capacidad. La Biblia dice que Dios nos da a nosotros según nuestro nivel de administración. Y a José lo aborrecían y no le podían hablar pacíficamente, pero José ahí estaba. José no se fue de la casa. Y la gente dice, no, yo no voy de la iglesia. No, yo no voy de aquí, pero José nunca se fue de la casa. ¿Saben cuál es el problema? El problema es que la gente no aguanta los procesos de la iglesia, pero sí aguanta los procesos de la casa. Si aguanta los procesos de la familia, si aguanta los procesos del trabajo. Es que si me voy, ¿yo de qué voy a comer? Es que si me salgo del trabajo y no hay otro. Es que si me voy de la casa y mi mujer no vuelve conmigo. Es que si me voy de la casa no voy a volver a ver mis hijos. Pero de la iglesia, la gente los procesos de la iglesia no los quiere pasar. Caminan de iglesia en iglesia, se han dado todas las iglesias de la ciudad. Y si en algún momento Dios levanta un pastor nuevo por allá, el ministerio tal, por allá van apareciendo después. Y en cada iglesia van diciendo los defectos de la iglesia anterior. No hay un fundamento, no hay una identidad, no tienen un ADN. Son como forasteros, son como peregrinos. ¿Por qué? Porque hemos puesto la mirada en el Señor. Yo siempre les he enseñado, en todas las iglesias hay problemas como en todas las familias. Lo que hay que hacer es tener sabiduría para resolver problemas. Si hay que hablar, hay que hablar. Si hay que confrontar, hay que confrontar. Y cuando digo confrontar se refiere en amor, en sabiduría y en misericordia. No podemos generar contienda nosotros. Tenemos que ser gente que une, no gente que divide. Debemos de establecer reuniones y en las reuniones hablar lo que está bien y lo que no está bien, pero no conforme a mi deseo, sino conforme al deseo de Dios. La Biblia me dice lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, versículo 5 dice, y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Mire qué problema que tuvo José, sabiendo que le aborrecían, sabiendo que los hermanos tenían mala fama. José tuvo un sueño que Dios le dio y empezó y se lo contó a la gente incorrecta. No cuente sus sueños a gente incorrecta. Hay gente que tiene envidia, hay gente que le desea mal en su corazón, hay gente que quiere su destrucción, hay gente que le cuenta algo que ahorita, pero después anda contando lo que usted le dijo y riéndose de usted. José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos y ellos llegaron, dice, a aborrecerle más todavía. Muchas veces los sueños suyos o lo que Dios pone en su corazón son señal de aborrecerlo. Son señal capaz hasta de quererlo matar, no con armas, sino con la boca, sino con palabras, sino adelantársele a algo. Entonces le aborrecían, pero con su primer sueño lo llegaron a aborrecer más. Escucha lo que dice el versículo 6, cuando le empieza a decir el sueño. Y él le dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, escuchen lo que le dijeron los hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le
más, escuchen, otra vez dice que le aborrecieron, ya cuando les dijo lo que había soñado. A causa de sus sueños y de sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre, dice, lo reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra delante de ti o ante ti? Y sus hermanos le tenían, escucha lo que le tenían los hermanos, dice que le tenían envidia. Mas su padre, dice, meditaba en esto. Escuchen, el versículo 11 cierra y dice que los hermanos le tenían envidia. Pero ¿qué dice el versículo? Dice que el padre lo reprendió por lo que había soñado. O sea, José no pidió ese sueño. Ahora, lo reprendió porque en el sueño la luna representaba y el sol representaba el padre y la madre que se inclinaban delante de él, porque un padre no se podía inclinar ante un hijo. Usted bien sabe, leyendo la historia de Génesis, que José llegó a gobernar una nación de Egipto. La nación de Egipto, perdón. O sea, los sueños de José se cumplieron. El problema de José fue que, se lo voy a decir, hay un refrán que dice: no hay mal que por bien no venga. Pero Pablo escribió a los Romanos capítulo 8, verso 28, que los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. El problema de José fue contar el sueño a sus hermanos que tenían mala fama. Número 2, contar el sueño a sus hermanos que le aborrecían. Pero en medio de esas cosas había un propósito. O sea, a veces nosotros metemos la pata, pero si estamos en Dios, siempre eso nos va a ayudar a bien. Porque los hermanos lo quisieron matar. Usted ya se sabe la historia, por eso no le busco los versículos. Del 37 en adelante, 37 empiezan los sueños, pero de ahí empieza un proceso feo para José. Pero ese proceso lo llevó a la gloria que él vivió de ser gobernador de toda la nación, y de que sus hermanos que le aborrecieron no se murieran del hambre, ni el papá ni su familia. Y aparte le dieron un territorio que se llamaba Gosén, donde vivieron todos. Y de ahí nace también un Moisés. De ahí sale un libertador. O sea, toda la historia lleva un propósito en Dios. Pero lo que podemos ver, que a veces hay metidas de pata suya, a veces hay cosas que se arrepintió haberlas hablado. Pero si en Cristo, aunque haya oposición, eso lo va a encaminar al propósito. Porque yo sé que hay cosas que usted ha decidido mal, hay cosas que usted habló mal, porque a veces uno está falto de sabiduría. Pero aún nuestras malas decisiones en Cristo nos van a ayudar a bien. El secreto es permanecer en Cristo. O sea, el secreto está ahí, permanecer en Dios. Entonces, lo que José habló fue necesario, aunque sus hermanos le tenían envidia y lo aborrecían, para que lo vendieran. Ahí podemos ver en la historia que el propósito, digamos bien, el corazón de los hermanos de José. El propósito de los hermanos era matarlo, no era venderlo. Pero dice que el hermano mayor, llamado Rubén, dijo que no ganaban nada ellos en matarlo, sino que lo metieran en una cisterna que no tenía agua, y ahí lo metieron, ahí lo tenían encerrado al pobre José. Creo que ha de ser feo que sus propios hermanos, por lo menos fueran particulares, sus propios hermanos lo metan en un hoyo y lo sellen y que no se pueda salir de ahí. Pero después dice que vino Judá, y ¿saben qué representa Judá? Alabanza. Después vino Judá y dice que vio una compañía de ismaelitas que iban ahí y propuso que lo vendieran como esclavo. Y lo vendieron. Lo vendieron a José, porque Judá vio la compañía y lo vendieron por 20 piezas de plata. Y eso era algo profético de lo que le iba a pasar a Jesús cuando lo vendieron también a Jesús por plata. O sea,
sea, todo lleva un propósito. Isaac y Abraham representan el padre y el hijo. La venta de José representa la traición que recibió Jesús y también fue vendido por plata por Judas. La matanza de los niños representa la matanza del libertador y se tipifica en el Antiguo Testamento en la matanza de los niños en el tiempo de Egipto porque se iba a levantar un Moisés. Entonces, ¿por qué ha tenido ataques? Porque se va a levantar alguien que va a libertar almas, va a libertar naciones, va a libertar personas. Por eso el diablo se ha levantado contra ustedes. O sea, no le tenga miedo al diablo. Algo Dios va a levantar en usted y en su casa, por eso los quiere destruir. O sea, el diablo no quiere matar a alguien que no se va a levantar como un libertador y que va a ser un ganador de almas y que va a levantar otras generaciones. El diablo siempre se va a levantar en contra de aquellos que van a hacer señal profética y luz a las naciones. Judá dijo que lo vendieran y lo vendieron. Entonces cuando Rubén llega, no lo halla en la cisterna, no lo encontró. Entonces preguntó, es lo que tenía miedo a que lo mataran, más que todo pensando en el padre. Y entonces ellos le dijeron que lo habían vendido a los ismaelitas. ¿Y saben lo que hicieron? Le voy a decir esto, le quitaron la túnica, mataron, dice, uno de los cabritos, porque tenía un montón, ¿qué iba a echar de ver el papá? Mataron uno de los cabritos, le echaron sangre a la túnica y le fueron a decir al papá que encontraron esa túnica y se la llevaron. Y el padre dijo que sería que cualquier bestia, cualquier fiera lo había devorado. Esas fueron las hipótesis del padre que le llevaron los hermanos, y José ya iba como esclavo, siendo libre, teniendo una casa, teniendo una familia, se fue vendido como esclavo. Y esto le da una enseñanza. A usted le pueden quitar la túnica, pero no el propósito. A usted le pueden quitar cosas, pero no le van a quitar el llamado. Dice la Biblia que el llamamiento en Dios es irrevocable. Le puedo haber quitado finanzas, le puedo haber quitado algo material, eso se va a reponer. Pero el propósito de Dios, el diablo jamás se lo va a quitar. Nunca. A José le quitaron la túnica, a José le quitaron su vestuario, a José se lo mancharon de sangre. Pero no le pudieron quitar el propósito. Él iba como esclavo, pero el propósito iba tras de él. Empezó en la casa de Potifar trabajando y allí estaba el propósito. Lo metieron a la cárcel injustamente y ahí estaba el propósito. Entonces el propósito está dentro de usted. ¿Por qué creen que el diablo lo quiere matar físicamente? Porque dentro de usted está el propósito. O sea, el diablo no le puede quitar la finanza. Por eso con Job no pudo hacer más allá que quitarle finanzas, que destruirle todo lo de alrededor, incluso hasta su piel. Pero el propósito de él no se lo pudo matar, que Job vivió el doblemente bendecido. Entonces yo lo profetizo que todo lo que el diablo le ha quitado, doblemente se lo va a multiplicar el Señor, porque el propósito vive en usted, en su vida. Entonces este hombre fue un gran gobernador, pero pasó un proceso. Y le voy a decir algo, ¿por qué le estoy hablando con revelación pero con mal corazón? La familia de José era profética, era descendencia del profeta. Abraham era profeta, Isaac era profeta, Jacob era profeta. Entonces le voy a decir algo, hay gente que le cuesta interpretar sueños. Los hermanos así se lo interpretaron. O sea, la gente que interpretaba sueños no dijeron, voy a ayunar para interpretarlo. No dijeron, voy a orar para interpretarlo. Solo dijo el sueño, ¿acaso nos vamos a inclinar delante de ti? O sea, era una gente con revelación. Era una gente que interpretaba sueños, interpretaba visiones, entendía lo profético, vivía lo profético. Pero el problema era el corazón. Hay gente que le va a interpretar sueños a usted, le va a interpretar visiones a usted, le va a descifrar textos bíblicos, pero su corazón está mal. Entonces, ¿qué es lo que nos pide Dios? Vivir con un corazón sano y saludable, porque el corazón está por encima del don, el corazón está por encima del talento. Que nada sirve que tengamos mucha revelación, pero nuestro corazón está lleno de envidia, está lleno de celo, está lleno de competencia, está lleno de rechazo. Estoy viendo a mi compañero
de milicia porque somos un ejército, como una competencia, no. Es mi colega, es mi ayuda, es mi compañero. Él me puede ministrar a mí, me puede dar una palabra profética, puede orar cuando yo esté enfermo, me puede levantar cuando esté desanimado. Pero no queremos gente que nos termine hundiendo más, que busque una cisterna donde nos tire, porque no necesariamente es algo literal. Puede hacer que a través de palabras nos termine metiendo más en la cueva en vez de sacarnos de la cueva. Entonces queremos gente que nos saque de la cisterna, queremos gente que nos saque de la depresión, queremos gente que nos saque de la cueva como Elías. O sea, necesitamos gente como el ángel que fue a visitar a Elías a la cueva. Y hay gente que lo visita usted, pero le lleva solo cosas malas de la iglesia y lo termina más desanimado. Ay, cuéntelo lo bueno. Gente por las redes sociales cuenta lo bueno de su iglesia, no ande llevando cosas malas. Porque a veces se cuenta más lo malo que lo bueno. Escuchen, muchas personas tienen grandes capacidades, han sido dotados por dones y talentos increíbles, pero muchos han cultivado más el don y no el carácter. El corazón tiene que ver con carácter. Hay muchas personas que carecen de humildad y dentro de ellos hay celos, envidias, espíritu de competencia, falta de identidad, y eso sobresale después a través de su comportamiento, de sus acciones. Hoy en día hay mucha gente con revelación pero sin carácter. Con su boca edifican pero al mismo tiempo derriban. Por eso es necesario que toda persona que discursa manifieste los dones espirituales, pero también el fruto del Espíritu. Número 1, los dones espirituales, pero sin fruto. Número 1, los dones espirituales, pero sin fruto. Entonces Dios quiere dones y fruto. Gente hablando en lenguas, pero todavía camina en un espíritu de chisme. Gente hablando en lenguas, pero son número 1 para criticar. Gente hablando en lenguas, pero son envidiosos. ¿Y sabe dónde proviene la crítica? De la envidia. Mira qué bonito el carro que compró el hermano. Sí, pero yo voy a tener uno mejor que ese. Ya vas a ver cuando yo tenga el mío. Y con un dolorcito en el corazón, dale gloria a Dios que Dios está bendiciendo al otro. Algún día le va a dar jalón y le va a hacer de bendición. O por mucho orgullo que tenga, muchas veces vamos a necesitar de nuestro prójimo. Vamos a necesitar algo, vamos a necesitar un favor. Los dones espirituales, pero sin fruto. Hay gente que tiene grandes capacidades, talentos que Dios le ha dado. Pero la pregunta del millón es: ¿y por qué Dios le da dones a esta gente así de grande? Los dones se reciben por fe y por búsqueda. Hay gente que empieza bien pero termina mal. Pregúntele a Sansón. Sansón empezó bien, fue un hombre ungido, recibió advertencias de parte de Dios de que buscaran mujeres del pueblo de Israel y no que se buscaran mujeres que sirvieran a otros dioses. Se enamoró de una. Dalila fue la segunda, no crea que fue la primera. La primera también era igual que Dalila, pero ahí se enamora de Dalila y vino ¿a qué? A destruirlo. Hasta los ojos le sacaron, le cortaron el pelo sin beber picola. O sea, que era un pelón. Pero dice la Biblia que Dios en su misericordia le hizo crecer el cabello en su último día. Y empezó a sacudir las columnas donde ellos estaban. Y se vino todo. Ahí murió él, pero murieron todos los filisteos. Se dice que murió más gente el último día de Sansón que en toda su vida. O sea, Sansón pudo haber vivido más, pero sus malas decisiones lo llevaron al fracaso. Todo significa que el hombre fue escogido desde el vientre de su madre, fue un hombre ungido, pero en el camino no hizo caso a las advertencias. Le voy a decir algo: hagamos todos caso a las advertencias de Dios, las que nos da por profecía y las que estén escritas en su palabra. Hay que cuidarse, porque el pecado es perdonado por Dios, pero las consecuencias se tienen que vivir, y las consecuencias son graves y son terribles muchas veces. Entonces, los dones espirituales pero sin fruto, usted los pueden llevar hasta el infierno, y se lo voy a enseñar más adelante. Escuchen, los dones espirituales sin fruto los pueden llevar al infierno,
La primera característica del fruto es amor. Dice la Biblia que el que no ama a su hermano permanece en muerte. Se anda en muerte. Hay gente que odia todavía y siendo cristiano, tiene resentimiento todavía, tiene cristiano. Y siendo cristiano, no digo que el resentimiento nos puede llegar, no somos de hierro, nos va a doler algo, pero yo siempre he enseñado algo, saquémonos el resentimiento lo más rápido que pueda, vomitémoslo. Eso no es de Dios, guardar resentimientos y rencores. Entonces, hay mucha gente unida pero sin carácter y son montones. Gente con unción pero no tiene carácter. La gente sin carácter, escuche, miente. Yo tengo carácter no es ser enojado, carácter no es gritarle a la gente para mostrar que tenemos autoridad. Carácter, la gente sin carácter miente, la gente sin carácter critica, la gente sin carácter no es íntegra, carga celos, envidia y no es obediente. Esa gente sin carácter, hoy le dice que sí, mañana le dice que no. La gente sin carácter es de doble ánimo. Hoy vamos con todo el fuego, pues mañana ya estoy apagado. Entonces, no digo que no se pueda, hay tiempo de desánimo, pero el Señor lo va a animar a ustedes. Entonces, la gente sin carácter, hoy dice que sí, mañana dice que no. La gente sin carácter, ¿cómo le puede ser? Es falta de amor. No tienen una búsqueda constante con el Señor, ni para buscar la presencia de Dios en el carácter que necesita. Entonces, obediencia. Una gente sin carácter le falta obediencia. Una persona sin carácter, escucha muy bien, se rebela fácilmente. Si ve gente con rebeldía, es gente sin carácter. En la Biblia hay un montón de rebeldes, empezando por el pueblo de Israel. ¿Por qué creen que venían juicios sobre Israel? Porque la falta de carácter en ellos hacía que se fueran en pos de otros dioses, en pos de ídolos, en que se asociaran. Miren, nosotros debemos de tener mucho cuidado, jóvenes solteros, con las redes sociales. El hombre más sabio de su tiempo bíblicamente es Salomón. Salomón también fue advertido que no se unieran a mujeres que no fueran de Israel. Ahora, ¿por qué? Porque la gente que era fuera de Israel tenía ídolos y servía a otros dioses, no creían en Jehová. Por eso era la advertencia. Y de una u otra manera, la mujer no influye. Los casados saben más de esto. De una u otra manera la mujer influye, sea para bien o sea para mal. Uno de hombre también a la esposa le influye, sea para bien o sea para mal. Entonces hay una influencia recíproca. Entonces Salomón tomó mujeres que no eran de Israel y Salomón hizo un montón de cosas que fueron malas delante de los ojos de Dios. El hombre más sabio metió las patas, desobedeció a Dios. Imagínense nosotros que a veces somos faltos de sabiduría, entonces cada día pidámosle sabiduría a Dios. No solamente eso, usted ya tiene su esposa, gloria a Dios. Cree en el Señor, gloria a Dios. Pero puede ser que nos falte sabiduría para otras áreas que no agradan al Señor. Entonces, la gente sin carácter es gente sin sabiduría. Romanos 11:29. Romanos 11:29. Siempre tengan en Génesis 37, que eso lo vamos a ir estudiando. Romanos 11:29. Y de este versículo se agarran muchas personas, lo que hablé anteriormente. Dice Romanos 11:29, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, lo que Dios no se lo va a quitar. La unción que Dios le ha dado no se lo va a quitar. Los dones del Espíritu Santo se los dio nunca. Dios le va a decir, no, vos sos muy rebelde, te lo voy a quitar. Entonces que le va a pedir cuentas de lo que hace. Y le voy a decir esto, Dios no le va a pedir cuentas
solo de sus dones, le va a pedir cuenta de su carácter. ¿Qué es el carácter? Su comportamiento. Muchas veces Dios le agrada la manera como usted usa los dones, pero no como usted se comporta. El comportamiento vale mucho delante de Dios. El comportamiento vale mucho delante de su presencia. O sea, lo que Dios da no lo quita. Hay un montón de pastores que se han apartado, andan descarriados, otros andan trabajando de guardia de seguridad, otros se están vendiendo como comerciantes individual. Ellos siguen siendo pastores. El don ahí lo tienen. Lo que Dios depositó en ellos ahí está. Lo único que está inactivo es como los celulares que vienen de Estados Unidos. Se pueden ver bonitos, ya están diseñados para hacer celulares, tienen un programa que le va a servir para recibir llamadas, para tomar fotografías, para tomar videos, para descargar aplicaciones. O sea, tienen todo el sistema para hacer un celular, porque son celular, nacieron para hacer celular, fueron fabricados para hacer celular. Entonces, si alguien nació para ser pastor, puede andar descarriado y es pastor. Los profetas de Baal, ¿quiénes creen que eran? En un tiempo fueron profetas de Dios, pero se hicieron profetas de Baal. Entonces, el que fue pastor y se apartó, hay que orar por los pastores caídos, que se vuelvan a Dios y que Dios los restaure. El llamado ahí está, pero tan desactivado como el celular, que hay que volverlos a activar, hay que volverlos a que funcionen de la manera en que fueron diseñados. Entonces el don ahí está y el talento ahí está. Pero también está el otro, el que está dentro de la iglesia, sea pastor, evangelista, líder, mentor o quien sea, que adentro de la iglesia se comporta de una manera y afuera de otra manera. El don ahí está. ¿Y cómo es que Dios lo usa? Dios lo va a usar hasta el último día de su vida. Pero también en el día del juicio va a pesar no solamente qué hizo con los dones, sino qué hizo con su carácter, qué hizo con su comportamiento. ¿Saben dónde esto? Hay muchos profetas que tienen falta de carácter, que le caminan sacando el billete en las iglesias a toda la gente. Terrenos, dinero, finanzas y un montón de cosas, y después la gente termina descarriada. Y cuando llega un profeta con buen carácter, también tienen miedo porque piensan que va a quitarle otra propiedad. Esto está sucediendo ahorita en el cuerpo de Cristo. Abuso espiritual. Mateo 7, 21, 22. Lo que les decía. Si no tenemos fruto del Espíritu, hasta la salvación la podemos perder. Porque el don no salva, pero el fruto sí. Entonces Dios quiere don y también quiere fruto. Los hermanos de José tenían don, pero les faltaba fruto. Pero al final ellos se reconciliaron con José. O sea, está en vida usted, todavía puede cambiar y dar un buen fruto antes de su partida, antes de su muerte. Por eso he visto que hay gente que cuando está en sus últimos días llama a personas para pedirles perdón. Eso aquí está manifestando el fruto del amor, porque para perdonar hay que amar. Eso también está demostrando el fruto de la paz, para tener paz en el corazón e irse en paz con Dios y tener paz en su corazón. Mateo 7, verso 21 al 23 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos, escucha aquí que es sorprendente, dice muchos, no dice pocos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor. Aquí habla del don. No profetizamos en tu nombre, profecía, y en tu nombre echamos fuera demonios, liberación, y en tu nombre hicimos muchos milagros, sanidades, señales, prodigios y milagros. Y entonces les declararé. ¿Quién le va a declarar? Jesús. Nunca los conocí.
apartados de mí, ¿qué dice? Hacedores de maldad. O sea que hay gente que hace lo malo y profetiza. Hay gente que echa fuera demonios y profetiza. Hay gente que hace que los paralíticos se levanten y profetiza. Pero ¿qué hay en su corazón? Maldad. Hay en su corazón cosas negativas que no son agradables delante de Dios. Gente echa fuera demonios y profetiza. Gente levanta paralíticos y levanta y resucita muertos y también profetiza. Pone las manos sobre los enfermos y también profetizan y dan palabra de ciencia. Pero su conducta está mala delante de Dios. Así que hay arrepentimiento a tiempo. No hay que acomodarse a que Dios lo use, sino también hay que acomodarse a vivir conforme a la palabra. Puede ser que haya una temporada de que usted esté flaqueando. Puede ser que una temporada usted esté viviendo en el error. Pero por eso Dios nos habla. Dios quiere gente con revelación, pero con un buen corazón. Vamos al otro lado del tema. El tema dice, con revelación, pero con un mal corazón. Entonces vamos al otro lado. Dios nos quiere con revelación, pero con un buen corazón. Dios nos va a dar un buen corazón, humildad, mansedumbre, templanza, amor, gozo, paz, paciencia. Ese es el corazón que Dios quiere, el fruto del Espíritu. Número 2, problemas en los hermanos de José. Vaya a Génesis 37 nuevo. Problemas en los hermanos de José. Pero les digo, los hermanos de José cambiaron. Las lágrimas se le derramaron a José cuando vio que eran sus hermanos, que lo habían venido y no lo conocían. Ahora, ¿por qué? ¿Saben cuántos años tenía José? 17, dice la Biblia. 17 años tenía José cuando soñó. ¿Saben cuántos años tenía cuando lo volvieron a ver? 30 años. Ya no lo conocían porque el vestuario de José no era de hebreo. El vestuario de José era de egipcio. Ya no vestía a José como hebreo, sino que vestía como egipcio porque él vivía en Egipto. No era que adoraba a otros dioses, porque quien prosperó a José por creer en él fue Dios. Hasta en la cárcel lo prosperó. Entonces, José sí conoció a sus hermanos. E incluso José llegó a llorar y a veces no se contenía estar cerca de sus hermanos. E hizo un plan y les capturó al hermano menor, al otro que le seguía, que estaba cerca de la edad de él. Y lo que hizo fue que la copa de José la metió en uno de los sacos y le había hecho como que se la habían robado y mandó de los ejércitos de ellos a traerlo y le iban a meter preso. Escuchen muy bien, iban a meter preso a su hermano. Y uno de ellos dijo que dejaran libre al hermano menor y que lo dejaran a él. ¿Y saben por qué le dolió en el corazón a José? Porque vio que por ese otro hermano sí daba la vida y por él no, a él lo vendieron. A él lo vendieron y lo quisieron matar. Y por el otro sí, pero ¿sabe por qué lo hacía el hermano también? Porque ellos vieron el sufrimiento de Jacob cuando dio por muerto a José por la fiera del campo. Entonces ellos vieron el luto. Dice que se tiró en silicio. Dice que José lloró. Dice que Jacob, lloró y entró en silicio, entró en ayuno por la muerte de su hijo que estaba vivo. Entonces, al tiempo dice que José le dijo que si estaba vivo el padre de ellos todavía no lo había declarado que él era José. Entonces le dijeron que sí, el padre sí estaba vivo. Entonces le dijeron que lo llevaran. Y les declaró, yo soy José. Y le dijo, lo que ustedes tendían por mal, Dios lo tomó a bien y lo perdonó. O sea, la historia de José es bonita, aunque fue fea, pero a la misma vez fue bonita, porque nos enseña el perdonar. Y también enseña al pueblo, y escuchen muy bien, los hermanos de José tenían miedo, dice la palabra, que José podía vengarse de ellos. José no se vengó de ellos, pudiendo mandarlos hasta decapitar si él quería, porque tenía autoridad y la voz de José era respetada en todo Egipto.
lo que él decía sí era, pero José decidió perdonarlos. Y eran las 12 tribus de Israel. Entonces, problemas en los hermanos de José. Pero vamos a ver primero las virtudes. Todas personas tienen sus virtudes. La primera virtud era que los hermanos de José creían en Jehová. Creían en Jehová, porque eso venía de Adán y Eva. Todos enseñaron el temor de Dios. Ellos creían en Jehová. Los hermanos de José creían en el Señor omnipotente. Número 2, eran un pueblo profético. O sea, creían en la revelación y en que Dios hablaba a través de sueños, a través de visiones. Entonces, número 2, las virtudes era que eran un pueblo profético. Ellos se movían, ellos tenían revelación. Abraham, su patriarca, de su ascendencia, era un profeta. Isaac era profeta, Jacob era profeta. Entonces, los hijos, las 12 tribus eran proféticas. Número 3, interpretaban sueños. Oye, muy bien, qué virtud tenían, que hasta Jacob también tenía esa habilidad. Los hermanos de José eran intérpretes de sueños. Y vemos que así le agarraron el sueño a José, rapidito lo interpretaron. Interpretaban sueños. Número 4, eran descendientes de Abraham. ¿Quién era Abraham? El padre de la fe, casi nadie, ¿no? El padre de la fe, era en la tercera generación. Abraham, Isaac y Jacob, ya para la cuarta generación. Eran descendientes de Abraham, y otra virtud de ellos es que eran trabajadores. Esto no era haraganes. Eran trabajadores. Oiga, a pesar de que pasaban ocupados, tenían tiempo para pensar en aborrecer y matar a José. Imagínense de balde. Imagínense de balde. José era, como era el menor, lo amaba más y se lo había tenido en su vez. Entonces, José era el que reportaba a los hermanos, pero porque el papá le decía que lo fuera a vigilar, y los hermanos de José tenían mala fama. Él lo reportaba delante del papá, no porque José era chismoso, sino porque era el trabajo que el papá le había encomendado. Entonces, tenían buenas virtudes estos hombres. Imagínense, creían en Dios, eran un pueblo profético, interpretaban sueños, eran descendientes de Abraham y eran hombres trabajadores. Ahí caminaban cuidando ganado, cuidando ovejas, cuidando cabras. Eran hombres del campo. Ahora, pero vamos a ver los problemas y los vamos a ver en Génesis 37. Hoy se vaya a Génesis 37. O sea, toda persona tiene virtudes, pero también tiene defectos. Y vamos a aprender una de las enseñanzas que hemos dado los jueves. ¿Qué le faltaba a los hermanos de José? Sacar lo precioso de lo vil. Sacar lo precioso de lo vil. Versículo 2. Génesis 37, 2 dice: esta es la historia de la familia de Jacob. Ahora vamos a hacer una pregunta: ¿quién escribió esta historia? ¿Saben quién la escribió? Moisés. Moisés escribió esta historia. Si ustedes van a su Biblia, les va a salir Génesis, primer libro de Moisés. Ahí es el primer libro del Pentateuco. Dice: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y él estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre. Y aquí dice: e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Entonces, el primer problema que tenían los hermanos de José, que tenían mala fama, es que tenían mala fama. Le voy a decir: cuide su reputación, cuide su testimonio. Ahora, ¿por qué? Porque su fama es de gran estima delante de Dios. No importa si otro se la mancha o durante no sean verdad, ahí sería, ¿el qué sería? Sería calumnia.
Si otro se la mancha, pues que se la manche con calumnia, pero que no sea usted con sus acciones. Y le voy a leer, tenga Génesis 37, le voy a leer lo que dice Eclesiastés 7.1 de la fama. Pero siempre se tenga Génesis 37, solo escuche, dice Eclesiastés 7.1. Mejor es la buena fama que el buen ungüento, y mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. No le quiero hablar de muerte ahorita. Vamos a hacer el primer punto. Dice que es mejor la buena fama que el buen ungüento. ¿Y sabe qué? ¿Para qué sirve el ungüento? Para traer salud. Pero dice que es mejor la buena fama que el mejor ungüento. Número 1, problema, tenían mala fama los hermanos de José. Eso significa que si ya tenían mala fama, cualquiera que estuviera a la par de ellos no tenía que esperar que le fuera bien. Algo iban a planear en contra de José. Número 2, aborrecían a José. Escuchen, más que pareciera mentira, sus propios hermanos, dice, aborrecían a José. Versículo 4. Esta palabra aborrecer aparece 3 veces y de los mismos hermanos. Versículo 4, versículo 5 y en versículo 8. Le vamos a leer los 3 versículos. Versículo 4, versículo 5 y versículo 8. Dice el versículo 4. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. Entonces estos aborrecían a José. Versículo 5. Y José soñó un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron, dice, a aborrecerle más, o sea, la chascada. Versículo 5. Lo aborrecían, pero con el sueño lo terminaron de aborrecer más. Entonces, usted lo aborrece en bicicleta, con la moto la va a aborrecer más. Si lo aborrece con la moto, con el carro la va a aborrecer más. Pero usted está en el propósito de Dios. ¿Qué es lo que vale? Versículo 8. Dice el versículo 8, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorarás sobre nosotros? Y la aborrecieron aún más, o sea, el doble. Y la aborrecieron aún más. ¿A causa de qué? De sus sueños y de sus palabras. Mire, no le cuente sus proyectos a cualquiera. Aprenda de José. Dice que la aborrecieron ¿qué? Por sus sueños. A José eran por los sueños proféticos, pero puede ser que a usted lo aborrezcan por sus planes. Es que este solo de grandeza me habla, es que este solo aquí, que este allá, pero cuando ve que lo que usted habla se va cumpliendo, a veces se despierta la envidia en su propia comunidad, en sus propios vecinos o hasta en su propia familia. Mi consejo es cuide su corazón, aunque usted se dé cuenta que le hagan mal a usted, guarde su corazón. Dice número 1 por sus sueños y número 2 dice por sus palabras. Hay gente que usted le va a caer mal porque habla, por lo que hable y no porque hable mal, sino porque usted habla cosas de bendición y cosas grandes, cosas que los va a ver, que las va a lograr. Número 1, hacíamos la mala fama de ellos. Número 2, aborrecían a José. Número 3, le tenían envidia. Versículo 11. Le tenían envidia, sus hermanos le tenían envidia. Mas su padre, dice, meditaba en él. Eso es lo que les decía anteriormente, que no se los terminé de decir y se los voy a decir ahorita. Quienes aborrecían a José y le tenían envidia eran sus hermanos. El padre lo reprendió por el sueño que tuvo, porque también el padre rapidito interpretó el sueño. Pero dice que después meditaba en eso. Entonces, ¿qué significa? Nosotros nos falta un corazón de padre, aún para nuestros hermanos. El padre nunca va a desear mal a sus hijos. El hombre, a pesar de haberlo reprendido, porque el significado era que el papá se iba a arrodillar delante de él, nunca como que les parió la cabeza a decir, ¿será que va a ser rey, va a ser un poderoso, va a ser un grande? A saber, sería que pensaron que iba a suceder como una rebelión o que los iba a someter a algo. Y lo que José soñó se cumplió. Todos se postraron delante de él cuando llegaron, porque era el gobernador de Egipto. Y cuando llegaron a pedir comida, alimento, con sus sacos y con sus bestias, se tenían que postrar. O sea, los sueños se le cumplieron a José. Y Josué no lo pidió, el Señor lo quiso así. El Señor lo quiso así.
le voy a profetizar algo, su familia no se va a postrar delante de usted porque estamos en otro tiempo, pero Dios lo va a levantar grande, que su familia lo va a tener en estima y en respeto. A usted lo va a tener en estima y en respeto y en honra. Los que no creyeron en usted verán que va a llegar a lugares y a posiciones donde Dios lo va a tener, donde le van a dar un respeto y lo van a admirar después, más allá de lo que lo han admirado. Incluso la gente que le tiene envidia lo va a admirar y lo va a respetar, e incluso van a pedir favores suyos en su tiempo. Hágaselos. Aprendamos de José. Le tenían envidia. Número 4. Le hablaban a José ásperamente. En el versículo 4, le hablaban a José ásperamente. O sea, eran duros con José. Pobre José, imagínense que feo es tener hermanos así que todo el tiempo le hablen feo. A ver si lo corrían de la casa. Ahí la Biblia no dice, pero me imagino yo que pudo haber pasado eso. Si tuvieron el corazón de matarlo, no debemos de correrlo, porque la Biblia está escrito lo necesario. Pero a ver cuántas veces correrían a José. Pero como estaba su padre, ahí había cobertura. Entonces le hablaban ásperamente. Eso lo va a leer en el versículo 4. Dice que no le hablaban pacíficamente. Número 5. Querían matar a José. Querían matar a José. Verso 18. Ahí lo vamos a ir leyendo. Voy rápido. El tiempo se me está acabando. Versículo 18. Querían matar a José. Dice la palabra: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Entonces eran asesinos en su corazón. Número 6. Se burlaban de José. Todo lo que pasó José, miren, para llegar a cumplir el propósito en Dios, en su casa tuvo la oposición. Se burlaban de José. Versículo 19. Génesis 37, 19. Dice: y dijeron el uno al otro. ¿Quiénes? Sus hermanos. He aquí viene el soñador, pero burlándose. No crea que admirándolo. Aquí viene el soñador. Yo pasé una temporada así donde yo me congregaba. Yo llegaba y decían: ahí viene el profeta, sarcásticamente y riéndose. Y delante de mí decían: si el hermano se cuenta un chiste, ya dice que Dios se lo reveló. Otros me decían: profeta, pero de manera sarcástica. Y ya era profeta, yo no decía yo voy a ser un profeta, ya era profeta yo. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Me decía. Pero en burla, a José le decían: aquí viene el soñador. Mire, se pueden burlar de usted, pero cuide su corazón. Han oídos sordos. Número 6. Número 7. Eran mentirosos. Por eso le dije: la gente sin carácter, ¿qué le dije que era? Mentirosa. Ahí le va a salir el diablo como caballo para usted. Ahí le pasa el mentiroso. El diablo es padre de mentira. Y nosotros somos hijos de verdad. Hijos de Dios. Versículo 20. Génesis 37, 20. Dice: ahora pues venir, matémosle. Oiga, qué corazón. Da como miedo con el más de José, pues como que era una pandilla más bien. Ahora pues venir y matémosle y echémosle, dice, en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró. Mentiroso, imagínense. Alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Escuche, le querían matar, le quitaron la túnica, lo apartaron de su padre, pero no del propósito de Dios, y en ese propósito volvió a ver a su padre. En ese propósito volvió a unir su familia. En ese propósito Dios le enseñó a perdonar, y la vida de José
representa a nosotros que muchas veces dentro de la familia o dentro de la iglesia podemos haber sido traicionados y hay que perdonar. Hay que ser diferentes. Número 8. Vendieron a José. Versículo 28, Génesis 37, 28. Vendieron a José. ¿Por cuánto? Por 20 piezas de plata. Por 20 piezas de plata. Vendieron a su hermano. A ver qué harían con esta plata estos varones. Dice el versículo 28. Sucedió, permítanme, estoy en el 38. Versículo 28. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba. Y dice, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron, dice, a José a Egipto. Eso se oye bonito ahorita. Cuando dice, llevaron a José a Egipto. A mí me gusta eso. Aunque en su tiempo José no lo entendía. O sea, al llevar a José a Egipto, se cumple el propósito de Dios en José. Iba en camino para ser gobernador. Iba en camino para preservar no solamente a Egipto, sino todas las naciones vecinas. Iba en camino a cumplir su llamado y su propósito en Dios. Y estuvo como gobernador. Iba en camino a donde Dios lo quería posicionar. A Egipto. Entonces le voy a decir algo. Su desierto lo va a encaminar a su propósito en Dios. Dios le mostró a José que hasta su propia familia se iba a inclinar, pero no le mostró rejas, no le mostró cisterna que los hermanos le iban a meter ahí, no le mostró que iba a ir en una caravana como esclavo, eso no le mostró. No le mostró que iba a estar años preso. Pero José nunca murmuró, porque si José hubiera murmurado no se cumple el propósito de Dios. Ahí hubo, y termino. Número 3. Comience a manifestar el fruto del Espíritu. Comience a manifestar el fruto del Espíritu. Porque dije que el fruto del Espíritu juega un papel importante en nuestra salvación. Y voy a leer esto rápido. Voy a Génesis 45. Lo vamos a leer todo el capítulo. Estoy con el hermano Carlos, con el pastor Carlos Vázquez, vamos a leer todo el capítulo. Génesis 45. Comienza a desarrollar el fruto del Espíritu. Mire, algo que siempre le he enseñado, mientras yo esté en vida y el día que yo me muera, sus descendientes van a recordar que les enseñé dos cosas: don y fruto del Espíritu. Nunca les enfatizado solo el don, porque con el don sin fruto nos podemos perder. Y nunca se le olvide Mateo 7, 21, 22 y 23. No todo el que diga Señor, Señor, o sea, significa alguien que adore, sino el que haga la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está escrita en su palabra. El otro punto es, en aquel día me dirán muchos en tu nombre, profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos milagros, pero yo les diré, apártense de mí, hacedores de maldad. Tenían dones, pero no tenían fruto. Y en esta iglesia vamos a enseñar el fruto del Espíritu también. Todos vamos juntamente con el Señor para el cielo. Les voy a leer las notas antes de leerle el capítulo. No sea como los hermanos de José. Comienza a manifestar el fruto. A pesar que José fue herido, traicionado, vendido y alejado de su padre, él perdonó a sus hermanos. No veas a otro con envidia, con celo, competencia. Mírelo como un hermano, como una ayuda, como un compañero del reino. Perdone a todos los que lo han lastimado, los que lo han humillado, y Dios hará grandes cosas con su vida. Cultive siempre el fruto del Espíritu y las puertas nunca se le cerrarán. Vamos a leer Génesis 45 y con eso cierro. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer a quienes, a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos. Escucha cómo lloró José. Entonces se dio a llorar a gritos
y oyeron los egipcios y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues no se entristezcan ni os pese de haberme vendido acá. Escucha el perdón. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida en medio de gran liberación. Así pues no me enviaste acá a vosotros, escuche esto. Así que pues no me enviaste acá a vosotros, dice, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle: así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto. Ven a mí, no te detengas. Las buenas nuevas: habitarás en la tierra de Gosén y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Y ahí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no mueras de pobreza tú y tu casa y todo lo que tienes. Y aquí vuestros ojos ven, y los ojos de mi hermano Benjamín, de mi boca os habla. Haré pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto, y todo lo que habéis visto, y daos prisa y traedme a mi padre acá. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró, y también a Benjamín lloró sobre su cuello, y besó, dice, a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. Y se oyó la noticia de la casa de Faraón diciendo: los hermanos de José han venido. Y esto agradó a los ojos de Faraón y de sus siervos. Y dijo Faraón a José: di a tus hermanos, haced esto: cargad vuestras bestias e id volver a la tierra de Canaán, y tomad a vuestro padre, a vuestras familias, y venid a mí, porque yo os daré lo bueno de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Y tú manda, haced esto: tomad de la tierra de Egipto carros para que vuestros niños y vuestras mujeres, y traed a vuestro padre y venid. Y no os preocupéis por vuestros enseres, porque la riqueza de la tierra de Egipto será vuestra. Y lo hicieron así los hijos de Israel. Y le dijo José, y le dio José carros conforme al orden de Faraón, y le suministró víveres para el camino. Y cada uno de todos ellos dio mudas de vestidos, y a Benjamín dio 300 piezas de plata y 5 mudas de vestidos. Y a su padre envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo y de pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos, y ellos se fueron, y les dijo: no riñáis por el camino. Y subieron de Egipto, y llegaron a la tierra de Canaán, a Jacob su padre, y le dieron las nuevas diciendo: José vive aún, y él es Señor en toda la tierra de Egipto. Escucha qué poderoso. Y el corazón de Jacob se afligió porque no lo creía. Y ellos le contaron todas las palabras de José que él les había hablado. Y viendo Jacob los carros que José enviaba para llevarlo, su espíritu revivió. Entonces dijo Israel: basta, José mi hijo vive todavía, iré y le veré antes que yo muera. Amén. Dios, qué poderosa historia, ¿eh? Qué bendición. A mí me impacta esta historia de este joven llamado José. Y yo profetizo que aunque su vida haya sido sufrida, esté pasando procesos, esta palabra se cumplirá en usted y su familia. Va a ser de bendición. Lo mejor de la tierra, la abundancia de la tierra vendrá sobre sus hijos, sobre sus
descendientes y hasta sobre sus bisnietos. Póngase de pie.